Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos la palabra de Dios. El tema principal que seguimos en este curso bíblico es sobre la iglesia y los pueblos. ¿Qué significa esto? Es la comunidad, la iglesia, estos nuevos judeo-cristianos que se han adherido totalmente a Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es la relación? O cómo están mirando, o mejor dicho, cómo están misionando también y cómo están trabajando con aquellos que nosotros llamamos los gentiles, los paganos, los otros pueblos. La relación entonces con el mundo que rodea a esta pequeña comunidad incipiente que están haciendo. Y nosotros hablábamos desde el apóstol Pablo principalmente, que es el apóstol conocido como apóstol de los gentiles. Si nosotros hoy estamos aquí es gracias a Pablo en realidad. Pablo es el que comienza, se lanza, busca, llama, insiste y predica, ¿verdad? Y hace conocer. Es el querigma que anuncia Pablo. Alguien que al comienzo, nosotros sabemos muy bien, era perseguidor incluso de esta comunidad judeo-cristiana, por un sentido también del celo religioso que él tenía. Era un fariseo muy convencido. Y entonces era una forma, ¿verdad?, de procurar que la misma religión pueda vivir de acuerdo a su doctrina, a sus principios, siendo fariseo. Sin embargo, en ese camino, en esa lucha, es que el Señor lo llama, lo toca. Hoy tishui, como decimos nosotros, en el camino, ¿verdad?, hacia Damasco. Lo pone pata para arriba a todos sus proyectos y desde ahora entonces Pablo es el que comienza a anunciar a Jesucristo. Él se va preparando, va conociendo, se va interiorizando de esta experiencia con Jesucristo. Y después yo le estaba diciendo gracias a Pablo que hoy todos nosotros estamos, ¿verdad? Porque es el apóstol verdaderamente de los gentiles. Y entonces, en primer lugar, Pablo, ayer, o mejor dicho, en el curso anterior, estábamos mirando sobre este llamado en virtud, como él dice, de una revelación y de una aparición de Cristo resucitado. Es así como él lo narra ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9.
Y él se siente con esta vocación y este llamado de Dios para anunciar al Hijo entre los gentiles y que fue elegido para esta misión desde el seno materno. Este es otro elemento teológico que él poco a poco va descubriendo y dice, bueno, si el Señor hoy me tocó en este camino, yo estaba por un camino errado, por un camino equivocado, persiguiendo a esta comunidad judeocristiana. Sin embargo, en ese momento en el cual el Señor toca, de cierta manera me está diciendo que yo estaba por un camino equivocado. Pero ahora reconociendo, sabiendo qué es lo que el Señor quiere, entonces me pongo en marcha y lucho, busco, procuro hacer entonces lo mío, ofrecer lo mejor. Esto, decíamos, por otra parte, no quiere decir que tuviera ya desde el primer momento esa clara conciencia de esta misión. Porque si él poco a poco va descubriendo, por eso en el camino hacia Damasco, el camino, el jodos, como decimos nosotros, ¿verdad? En griego, esto significa también todo un proceso. No es que nosotros ya sabemos todo de una vez, como aquí justamente nos está diciendo, ¿verdad? En nuestra reflexión. Esto no quiere decir que tuviera ya desde el primer momento una clara conciencia de esta misión. También nosotros. Puede ser que nosotros estemos en caminos equivocados. Y yo como sacerdote les puedo decir, con tantas experiencias de personas con quienes uno dialoga y uno se acerca y dice, Padre, fíjense, perdí mi tiempo durante tantos años, estuve en esta situación, amacaneajao, Sheresaray, Beñán de Yara, y de repente el Señor ante situaciones también diversas. Esto también es importante tenerlo en consideración. Hay algunos que están en un camino pero tremendamente equivocado, en el euriroreí, como decimos nosotros, ¿verdad? En la droga, en la sensualidad, en la corrupción, en donde vos quieras, encontrar de todos los tipos. Y entonces, en ese momento en el cual el Señor toca el corazón, esa es la gracia de Dios y es muy interesante. Y desde ahí entonces parece que comienza, oye, esa lleva, y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy haciendo mal? ¿Viste? Comienza a utilizar la inteligencia, el discernimiento, ¿verdad? Y desde ahí después dentro de esa libertad asume una decisión. No, tengo que tomar un camino que valga la pena para mi vida, ¿verdad? Y después la fuerza de voluntad, es decir, ese esfuerzo continuo, la lucha para vencer y para hacer ese camino sobre los valores que yo he decidido de seguir al Señor. Y por último, el hecho de estar motivado, ¿verdad? La capacidad de amar que tiene el hombre, ¿verdad? Y eso es lo que Dios regala en primer lugar, porque solamente el amor nos puede hacer cambiar ante tantas situaciones. Hay otros, sin embargo, que ya entre comillas, ya son buenitos, ¿verdad? Pero no es que están muy comprometidos, no están muy metidos. Pero no dañan a nadie, ni tampoco ellos se meten para ayudar o para hacer algo dentro de la comunidad. Eso pues es lo importante que nosotros tenemos que entender. El reino de Dios, es decir, lo que la Biblia nos propone, son en realidad dos cositas nomás, dos cositas lo que la Biblia nos propone. Primero, entender que todo es don, que todo es regalo, que todo es gracia, como diría Pablo también después. Pero esto nosotros ya lo encontramos en Génesis capítulo 1:26, el hecho de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Todo el regalo máximo y mayor que hemos recibido como criaturas de Dios, ¿verdad? Ese es el primer elemento. Es importante ver. Pero tenemos que ser agradecidos, porque aquí viene el segundo elemento, que es el peligro contra esto, ¿verdad? El peligro es que nosotros, al tener tantas gracias, ya vale tereí en síntesis, ya de vale tereí, entre comillas, vamos a decir, porque estamos por encima de toda la creación. El hombre recibe entonces esta misión de parte de Dios, dominen, sométanla. Pero ¿cómo lo hacemos, verdad? Entonces ya lleva letra I, entonces ahí pasamos ya al extremo. Y nos consideramos dioses, ahí está. Nos consideramos dioses sobre la naturaleza. Y ese es el pecado que llamamos nosotros desde un sentido moral. Bueno, este primer elemento hace que después venga este segundo elemento, que es justamente reconociendo que hemos recibido tanta gracia de parte de Dios, y cuando nos dice sométanla, entonces aquí viene una misión. La misión de continuar con la creación.
Ñande Yara como que dice séptimo día, descansó, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, llaman de popes ande, yo es como que me retiro, yo me he jubilado ya porque hice todo lo que tenía que hacer y aquí mi hijo te entrego todo lo que yo pude hacer. Vos esto que recibís tenés que seguir mejorando. Esta empresa que yo pongo en tus manos tenés que seguir mejorando. A mí la es hundite. Y eso va a depender de vos. Entonces, Dios descansa significa, mi hijo, yo dejo la creación en tus manos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. El Papa Francisco está en buena forma y Benedicto ha viajado a Alemania. Pero George Weigel propone en su nuevo libro El próximo Papa iniciar a pensar en las prioridades de la Iglesia que encontrará su sucesor. El biógrafo de Juan Pablo II señala 3 grandes ámbitos: el escándalo de los abusos, la reforma financiera y la evangelización. La gran prioridad será invitar a vivir la aventura de la fe cristiana a quienes han perdido la confianza en el Evangelio y cómo animar a quienes ya confían plenamente en el Evangelio y creen que Jesucristo es todo y es la respuesta a las grandes preguntas, a invitar a otros a conocer al Señor. George Weigel dice que esta prioridad refleja la misión de la Iglesia, que debería eliminar la mediocridad y la tibieza religiosa. Otra gran cuestión es la crisis de los abusos. Reconoce que se ha hecho mucho para crear ambientes seguros, pero que aún queda mucho para terminar. El próximo Papa debe insistir en que toda la Iglesia en todo el mundo aprenda esas lecciones y las ponga en práctica. Muchas de esas lecciones se aprenderán aquí en Estados Unidos. También menciona la situación financiera de la Santa Sede. Dice que hacen falta reformas radicales para evitar una posible bancarrota. La culpa la tienen la corrupción y la incompetencia. También una cultura del nepotismo en el Vaticano en el sentido amplio del término. La situación ha empeorado con la crisis financiera mundial causada por la pandemia. George Weigel explica que la identidad del próximo Papa dependerá de las prioridades que consideren los cardenales. Cuando llegue el próximo cónclave, descubriremos si esas prioridades coinciden o no con las que él propone. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
realidad todo lo haces bien. Cuando te elegí no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando esta relación, ¿verdad?, de la iglesia, de la comunidad con respecto al mundo, a los pueblos. Y decíamos justamente recién en nuestra reflexión que Pablo no es que desde el primer momento, a pesar que según Gálatas decíamos en el capítulo 1, versículo 15, nos habla de que él fue elegido, dice, por Dios desde el seno materno. Es decir, el Señor que nos elige desde el seno materno. O mejor podemos decir también, si vamos a hablar con el Génesis, desde la propia creación, ¿verdad? O sea, Dios nos llama, Dios nos regala todo, pone en nuestras manos para que nosotros sigamos con la creación. Pablo dice de la siguiente manera: pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Y de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Pablo se siente entonces en esta elección, en esta vocación con la fuerza, ¿verdad? Entonces, oye, para poner, primero se va y se subió a Arabia. Aquí cuando está diciendo, no subí a Jerusalén a preguntar, es interesante también cómo esto se acentúa. ¿Saben por qué? Porque con esto el autor sagrado, sobre todo Pablo, está queriéndonos decir que no es simplemente una doctrina humana.
no son entonces principios que nosotros simplemente escribimos, ¿verdad? Sino que esto es verdaderamente la gracia, la fuerza de Dios, es una comunidad que ha reflexionado y que ha entendido la acción de Dios. Esto es lo que nosotros le llamamos la inspiración de Dios. No como estas sectas, ¿verdad?, que pululan por todas partes, pero que ellos hacen sus reglas ahí. Oh, ahí te casaste, que esto, y separado. Yo a ver, allá, ponga las reglas. A los que están casados 3 veces, separados 3 veces, con esto, con aquello, sí, todo, vale tudo, hey, la brasilera, vale tudo. Entonces, no es eso lo que está diciendo. Aquí no hay ninguna regla humana, sino que hay una regla desde la palabra de Dios que uno reflexiona. Ciertamente que responde, atención, toda la doctrina y todo el elemento de la ley que nosotros encontramos desde Moisés, decimos aquí, ciertamente que es una reflexión desde la comunidad, no desde un güey corneta cualquiera, ¿verdad?, que solamente quiere vender su producto. Eso es vender un producto, ¿verdad? O sea, estamos utilizando la religión a favor de nuestros intereses. Entonces aquí por eso Pablo insiste, ¿verdad? Yo, dice, sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Incluso eran apóstoles antes que yo. Entonces, justamente para decir, no son ellos, no es el aspecto humano, no es un aspecto doctrinal, simplemente de acuerdo a nuestros intereses y nuestros provechos personales, sino que verdaderamente ante este llamado, este Dios que me ha tocado y que responde a la necesidad de la comunidad, entonces yo, dice, me pongo y me fui en manos del Señor y me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Entonces, al principio, Pablo se dirigía una y otra vez a los judíos en las sinagogas, claro, porque él es judeo-cristiano. Él es judeo-cristiano, es un judío, un fariseo convencido. Pero también de eso no nos tenemos que extrañar. Nosotros sabemos los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Apóstoles son los judíos. ¿Quién es Jesús? Jesús es un judío. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos, y dice Mateo principalmente, que está escribiendo a una comunidad judía, dice, yo no vine a abolir ni una coma, ni una tilde de la ley. Es decir, te está hablando del Antiguo Testamento, de todo el camino que estuvo haciendo siempre Israel. Y entonces dice, ¿y qué es lo que yo vine a hacer? Y vine a darle cumplimiento, es decir, la realización de las promesas. Eso es lo que el Nuevo Testamento te está transmitiendo. Eso es lo que la comunidad cristiana comienza a reflexionar. Ven en la persona de Jesús la realización plena de las promesas de Dios. Ven en la persona de Jesús el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho, ¿verdad? Entonces ellos, los profetas, habían anunciado, y entonces ellos dicen, aquí se realizó la persona de Jesús. ¿Qué estamos esperando? Esto es lo que estábamos esperando. Este es el Mesías, el Salvador, el ungido por Dios, el Cristo, ¿verdad? Bueno, según lo que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 15, que es justamente sobre la vocación de Pablo, Pablo se había enviado tanto a Israel como a las demás naciones. Entonces, él tampoco esconde nada de esto, ¿verdad? Porque él lo siente así y lo ve. Y una vez que lo siente y lo ve de esta manera, miren lo que nos dice en el versículo 9 del capítulo 15. Dice así, él no hizo ninguna distinción entre ellos, ¿verdad? Y nosotros, es decir, entre los paganos. Los purificó por medio de la fe. Bueno, aquí hay otro elemento que él va introduciendo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que estaba el problema, estamos en el capítulo 15, el problema sobre la circuncisión, ¿verdad? Donde ellos estaban medio peleándose por la cuestión si en esta controversia que había surgido, los paganos tenían que circuncidarse o no circuncidarse, es decir, realizar todos los actos, los ritos externos del judaísmo, es decir, primero ser judíos para luego ser cristianos. En la lógica, no es que estamos en una cuestión equivocada, ¿verdad? En la lógica no estaría equivocado. ¿Por qué? Y porque muchos piensan y dicen, bueno, Jesús lo que hace es realizar, planificar, darle cumplimiento al Antiguo Testamento, es decir, al judaísmo. Y entonces, ¿cuál sería la lógica? Ahora viene Jesús, nosotros somos llamados cristianos,
nosotros decimos que se ha cumplido, comienza un nuevo movimiento para decir aquí ya se ha dado el cumplimiento de la persona de Jesús. Y bueno, ahora la pregunta era, estos que no conocen nada del judaísmo, estos que vienen de otro lugar, que ni conocen el Antiguo Testamento, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que circuncidarse, tienen que ser judíos primero, para que entiendan lo que viene a continuación. ¿Viste? En la lógica estaría bien. Primero que hagan, ¿verdad?, todo el judaísmo y luego entonces que entiendan y entren al cristianismo como esa continuación del Antiguo Testamento. La lógica no ya vive, ¿verdad?, en nuestra lógica humana. Pero, claro, la posición de Pablo es mirar y decir, no, el peligro aquí siempre va a ser simplemente de un ritualismo. O sea, nosotros estamos queriendo que ellos se hagan judíos, pero solamente el rito por el rito. Lo de la circuncisión y otros elementos más del rito del judaísmo, no. Aquí el hecho de que el cumplimiento se haya dado en Jesucristo y que ya estamos en el cristianismo, vale mucho más. Y es eso. Y entonces comienza a dar sus doctrinas y su pensamiento, ¿verdad? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor en este aspecto teológico, sobre todo hablando un poco de Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Cuando esta comunidad judeo-cristiana que está naciendo incipiente comienza a pensar y comienza a relacionarse también con los paganos, con los gentiles. Y aquí decíamos anteriormente que en la lógica, cuando ellos tienen esta controversia del famoso Concilio de Jerusalén, se llama así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y también lo tenemos en Gálatas, capítulo 2. Pueden leer un poco este problemita que surgió dentro de la comunidad donde Pablo estaba predicando, y Pablo dice, no hace falta hacer todos los ritos del Antiguo Testamento, todos los ritos, hacerse primero judío para después hacerse cristiano. Directamente uno se hace cristiano, pero desde el cristianismo ciertamente que se tiene que enriquecer, tiene que conocer el Antiguo Testamento. Como hasta hoy en día, yo insisto mucho, por eso tenemos 2 programas aquí con Ñan de Yarañ, ¿verdad? Nuestros cursos bíblicos. Uno es el Nuevo Testamento, lo que hacemos aquí, pero que lo podremos entender bien en la medida en que entendemos el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, si es el cumplimiento del Antiguo Testamento, decimos nosotros, todo lo que Dios había prometido, entonces, lo prometer. Y en la medida en que entendemos el Antiguo Testamento, podemos entender entonces también el Nuevo Testamento. Entonces, es la unión, ¿verdad? No hay una separación en realidad. No es que porque yo creo en Jesús, me adhiero a Jesús, le doy una patada a todo el Antiguo Testamento y ya no quiero saber nada porque es antiguo. No. Si uno lo entiende y si uno lo lee, el problema es que ya estudia y dice la gente. Nos falta un poco de formación, ¿verdad? Nos falta un poco de escucha, nos falta un poco de estudio serio. En la medida en que hacemos un estudio serio, Anila Yala la pareín, ¿verdad? Y repetir por repetir lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Estudiar y mirar dentro de su contexto histórico cómo Dios se va revelando
como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La Trinidad, Dios, que se encarna, nos trae, nos revela a Dios Padre, nos envía al Dios Espíritu, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son importantes dentro de nuestro camino de salvación. Estos elementos son importantes para que nosotros hagamos también nuestro camino, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Y entonces, seguimos aquí diciendo que según Hechos de los Apóstoles, que acabamos de leer el capítulo 15, encontramos que Dios no hace ninguna distinción. No hace ninguna distinción entre ninguno de ellos. Ahora, en medio de los indecibles trabajos de la misión entre los gentiles, porque Pablo por lo menos tiene 4 viajes así en la tradición que nosotros conocemos y en los escritos que tenemos entre los gentiles, su meta seguía siendo excitar el celo de Israel para ver si por medio, al menos, podría ganar a algunos de su propio pueblo. Él insiste. Esto es muy importante también. Insiste a tiempo y a destiempo, nos dice la palabra de Dios. Miremos un poco Romanos, capítulo 11. Miren un poco los que tengan su Biblia ahí, por favor, para ir acompañando. La carta que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 13 en adelante, nosotros encontramos, ¿verdad? Capítulo 11, 13 en adelante dice lo siguiente. Dice, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, el mismo entonces se considera el apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, provocando el celo de mis hermanos de raza. O sea, yo puedo ir ellos les dice sobre la realidad, va reflexionando sobre lo que Dios había realizado en este plan y en esta historia de salvación, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Los estoy provocando y los llamo, les levanto el celo. ¿Cómo es eso? Ustedes dicen que son el pueblo prometido, o sea, va directamente Pablo y les provoca este celo. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, ¿no será un retorno a la vida? Qué bueno que es esto. Qué reflexión tan profunda que tiene Pablo, ¿verdad? La tiene clarísima Pablo. Pablo es un judío fariseo y bastante convencido y bastante conocedor de la palabra de Dios, de la Torá, de los profetas, o sea, conoce muy bien. Pero aquí también tenemos algo más, no es solamente que conoce, ¿verdad?, con un sentido de memorizar, sino que aquí el conocimiento de Pablo es este camino y este proceso como Dios se va revelando, que es lo más importante. A través del lenguaje que él va leyendo y va intuyendo, lo que él intuye y lo más importante, y Dios le va inspirando, es mostrándole esta macroestructura, como decimos nosotros, en este camino del plan de salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente? ¿Cuál es el objetivo de Dios verdaderamente? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y eso entonces es lo que Pablo nos está transmitiendo aquí. Por eso dice, yo con todo esto, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro de mi condición de apóstol, hago honor a mi ministerio, provocando el celo de mis hermanos de raza. Porque ellos, dice, con la esperanza de salvar a algunos, entonces entro y me hago parte de ustedes, pero sobre todo también, que aquí ya está la salvación, la realización plena del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. En la prédica con los paganos, ellos entienden. ¿Y cómo es que ustedes no llegan a entender? Los voy provocando, ¿verdad? Bueno, después, otra parte que continúa, dice, se sabe siempre profundamente obligado también hacia Israel. Pablo en ningún momento rechaza, ¿verdad? O él mismo se autoexcluye. No, él no se autoexcluye, sino que él se ve profundamente obligado hacia Israel, porque él quiere ganar también a sus hermanos, ¿verdad? Solo con el paso del tiempo en esta prédica, en este trabajo hacia los paganos, Pablo llegó a comprender con claridad que su misión consistía en conseguir la obediencia de fe entre los gentiles. La obediencia de fe entre los gentiles.
En esta misma carta que acabamos de leer, ahora miramos de nuevo Romanos capítulo 1, el versículo que tenemos aquí, el versículo 5. Cómo Pablo se siente, ¿verdad?, obligado y con esta búsqueda de que ellos vuelvan por medio de la fe. Dice, por Él, es decir, por Jesús, hemos recibido la gracia y la misión apostólica. A fin de conducir a la obediencia de la fe. A fin de conducir a la obediencia de la fe. Tenemos que caminar hacia la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos. ¿Escucharon bien lo que dice aquí Pablo? Este es el objetivo principal de un adherirse a Jesucristo. Este es el objetivo principal de un conocer el plan de salvación, la historia de salvación, lo que Dios había prometido y que se ha realizado en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Queridos hermanos, seguimos con Ñan de Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en esta relación de la iglesia, es decir, la comunidad, la nueva comunidad judeo-cristiana en relación con los demás, ¿verdad? En relación con los pueblos. Cómo llegamos a los otros pueblos para este querigma, es decir, este anuncio de la palabra de Dios. Entonces, miremos un poco la crítica que se hace al paganismo. En Romanos 1, 18, que va hasta el 3, 20, alude Pablo a que Israel, como las demás naciones, habían sucumbido ante el pecado. Entonces, esta es la primera presentación que nos está haciendo Pablo. Hemos sucumbido ante el pecado. Y por lo tanto, el hecho de sucumbir ante el pecado, esto nos lleva entonces a privarnos de la justicia entendida como el elemento principal y esencial de esa relación con Dios, la justicia. Entonces, Romanos 1, 18, 32 pone al descubierto la culpa de los gentiles. Va describiendo entonces, ¿cuál es la culpa de estos gentiles? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta caída religiosa, como también esa caída moral? Porque toda caída religiosa es la que nos lleva a una situación de culpabilidad, ¿verdad? Toda caída religiosa es culpable, porque cada uno, ¿verdad?, dentro de la responsabilidad, tiene que asumir también sus consecuencias. Entonces, ese es el famoso Texacuá. La esencia invisible de Dios, su poder eterno y su sabiduría podían y pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Mira cómo Pablo da la solución. O sea, da ecolañan de tabetería para no darnos cuenta, dice Pablo en síntesis. Es decir, nosotros por la razón. El problema es cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente por los sentimientos, por el aspecto de la fantasía y de la imaginación sin entrar en la razón. Atención que la religión es religarse justamente con los elementos esenciales de nuestra existencia
y de nuestra, yo diría así, de nuestra composición, de nuestra esencia. ¿Cómo estamos compuestos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la esencia del hombre? Es razón por una parte, pero por otra parte recordemos que somos también sentimiento, reacciones, ¿verdad? Pero que nos pasa muchas veces por la razón. Pero yo siempre digo, son las dos piernas que tenemos, ¿verdad? Para caminar. El asunto es que algunas veces nos dejamos llevar simplemente por el sentimiento, por lo que, lo que yo siento, yo me opinimba, que esto es una religión baja le llamamos nosotros, ¿verdad? En el sentido, no de desprecio se dice religión baja, sino que en el sentido que va a los instintos bajos, ¿verdad? Del hombre. Reaccionamos esperando todo como una cosa que venga de lo luminoso, de lo religioso, que venga todo de Dios, que venga todo desde afuera. Y entonces nos usamos la cabecita. Sin embargo, la religión tiene que ir combinado con estos dos elementos. El sentimiento profundo de una experiencia, de un encuentro personal con Dios, pero que responde a unas necesidades bien concretas de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso es religión, religarse a tu existencia. Tiene que ser el hombre completo, la existencia del hombre, de la humanidad, pero en forma completa, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la esencia invisible de Dios, su poder eterno y su doctrina, podían y pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Esta es la respuesta de Pablo. Entonces, todos aquellos que muchas veces solamente critican y dicen que la religión es como el opio del pueblo, Carlos Marx decía eso, ¿verdad? El opio del pueblo, o sea, algo que te saca, algo que te está dopando, algo que te mete como en una droga. Nada es religión, o por lo menos no es cristianismo. Eso es fetichismo, eso no es religión. Religión no es porque yo me fui, te toqué ahí etcétera, etcétera, y entonces, no. La religión puede ser una experiencia, nadie niega, porque nosotros somos seres muy complejos, ¿verdad? Por dentro. Y esta vaina de opinión, ¿verdad? Pero no hace falta que solo la religión ya de opinión, ¿verdad? Yo también me puedo emocionar ante una situación, ¿verdad? De encontrarme, no sé, con un accidentado, o un amor a una mamá, etcétera, etcétera. Estos son sentimientos profundos, ¿verdad? Que nosotros encontramos en nuestra vida ante situaciones diversas. Y los sentimientos y las emociones son totalmente diversas, ¿verdad? La religión también entra en este aspecto religioso de encontrarse consigo mismo también. Y que tú en Epinimba no hay ningún problema. Pero no termina ahí. A eso es lo que queremos llegar. Son los dos elementos. Y aquí Pablo está diciendo muy bien. El poder eterno de Dios, dice, y su sabiduría pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Entonces, aquellos que también se dejan llevar simplemente, supuestamente, por la razón, como diciendo que la religión no tiene sentido por esto, por aquello, por la razón, quiere decir que tampoco se están dejando llevar verdaderamente por la razón, sino que se están dejando llevar simplemente por un sentimiento, lo que uno piensa, pero que piensa también y siente desde la razón. Se dan cuenta que es bastante complejo esto, ¿verdad? Porque ahora es bastante contradictorio, porque hay muchos que simplemente dentro de su sentimiento es que se cierra a una gracia o a una posibilidad del mismo entendimiento. Vea con la ñandella oñemo ambuá, mala oñemo ambuá. El ambuá no es que no entiende. Yo puedo ser un tipo ambuá, ¿verdad? Pero hay cuapatejina con mi razón, entiendo todo y puedo justificar todo. Pero se ambuá. El ambuá es un sentimiento, ¿te das cuenta? Entonces, es ese sentimiento puesto o agregado al aspecto de la razón. Estaba en la ñañemo ambuaba ante la religión. No, eso no tiene sentido. No, eso es para vieja. Eso es no sé para qué cosa, ¿verdad? O sea, veáis la ñemo ambuá. Pero espiritualmente la ñemo ambuágina. Entonces, esto es importante que reflexionemos y vamos a ver un poco, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando en los próximos encuentros bíblicos. Ciertamente ahora no tenemos todo el tiempo para desarrollar aquí lo que Pablo nos está queriendo transmitir. Pero es una crítica, justamente decíamos, es una crítica. Y esto es
paganismo, es decir, esto es un alejamiento de Dios. Por eso decimos en este estudio del día de hoy, es una crítica al paganismo de cierta manera, que seguiremos hablando en los próximos cursos. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.